Esta noche hay una palabra que vamos a compartirla con ustedes antes de ir a la oración. Bueno, vamos a compartir un momento, hermano, ese hermoso texto. En Juan capítulo 16, versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. He estado orando y pensando y con expectativa de estar en este culto. Y pensando en la palabra relacionada a la oración y a nuestra reunión, vamos a compartir esta noche. Ese tema, hermano, tiene que ver con la disposición que el creyente debe tener para ser ayudado por el Espíritu Santo. Disposición para ser ayudado por el Espíritu Santo. Para que entendamos mejor este tema, hermano, y para que, de esa manera esté aplicado en su corazón, hablando un poquito de lo que es la enseñanza del Espíritu Santo relacionado con nosotros, hermano, Cristo prometió al Espíritu Santo una promesa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se ofreció en Joel capítulo 2, verso 28, que Dios habló que en los postreros tiempos el Espíritu Santo vendría sobre el pueblo de Dios, que serían edificados, serían llenos de la presencia de Dios, que vendría sobre toda carne, que los hijos, las hijas, los siervos, las siervas, etcétera, recibirían el Espíritu Santo. Es una promesa que el Padre estaba haciendo para los postreros tiempos, anunciando que en un tiempo el Señor derramaría el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. En el libro de los Hechos capítulo 2 revela el cumplimiento de la promesa. Se cumplió la promesa sobre la iglesia. En el Antiguo Testamento se miraron algunos eventos del Espíritu Santo llegando sobre algunos profetas, sobre algunos hombres, derramándose sobre ellos, y se mira un movimiento. Pero como el que se mira en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, lo que sucede con la iglesia primitiva, y luego la forma que el Espíritu Santo se dio con la iglesia para hacer la obra de Dios en todos aquellos lugares, hermanos, es algo grandísimo que no se había visto jamás. Y por eso es que el Espíritu Santo en la Biblia es promesa de Dios para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y está hablando, hermano, para gente de todos los lugares, los que están cerca y los que están lejos, para toda persona que nuestro Dios llamare. Oiga, el Espíritu Santo, según la Biblia, es para toda persona que el Señor llama. Alguien viene a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Es una promesa para todos los hijos de Dios. La bendición de tener al Espíritu Santo en uno viene como una promesa de parte de Dios, y la recibe toda persona que viene a Jesús de verdad. Toda persona que viene de corazón a Cristo, hermano. Personas que son atraídas por Dios para venir a Él. Claro, nosotros sabemos que el Espíritu Santo trabaja, obra en la vida de la persona, convence a las personas a través de la predicación, a través de la palabra. Hermano, la gente es convencida por el Espíritu Santo para abrir los ojos, para tener revelación de Dios, para entender la palabra, para que sean libres, para que tomen decisión para venir a Cristo. Ahí está obrando el Espíritu Santo. De tal manera que cuando alguien viene a Cristo, el Espíritu Santo ha trabajado a través de la palabra, se ha glorificado en la persona, y las personas tienen al Espíritu Santo, reciben al Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo está con ellos, en la vida de ellos. Cuando Cristo ofreció al Espíritu Santo, hay una palabra que me gustaría compartirla, de buscar un texto ahí para que ustedes vean, hermano. Hay algo importantísimo allí y vale la pena que usted lo pueda mirar, porque algunas personas no saben hacer diferencia entre tener al Espíritu Santo ya y recibir la promesa, porque hay una gran diferencia. Y yo quiero, hermano, que miremos ese versículo. Vamos a ver el versículo, busquen capítulo 14 de Juan y el versículo 15 al 17. Es un detallito importante de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, y es allí donde muchas veces muchos creyentes, posiblemente por falta de enseñanza, es un detallito que no lo toman en cuenta, y entonces algo no entienden con respecto a la promesa, con respecto a recibir al Espíritu Santo como promesa y recibir al Espíritu Santo cuando venimos a Cristo, cuando lo conocemos a Él. Observen Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, esta es la frase importante, escuchen bien, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Oigan esto, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Pero miren la diferencia que hay entre el versículo 16. Dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando que futuramente lo va a dar. Voy a rogar para que Dios les mande al consolador. Voy a rogar al Padre para que les mande al Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya, dice, para que el Espíritu Santo venga. Está hablando, hermano, en una promesa futura. Es decir, les va a venir. Se los voy a enviar. Pero miren ahora, hermano, ¿qué dice el versículo 17? En la segunda parte del versículo 17 dice, pero vosotros le conocéis. Oiga, o sea que los discípulos ya conocían al Espíritu Santo. Porque mora con vosotros, es decir, ya estaba viviendo con ellos. Y lo otro es, y estará en vosotros. Entonces, en una sola palabra, hermano, cuando ya la persona como privilegio de Dios recibe a Cristo en su vida, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Y es ahí donde se efectúa lo que Cristo dice, el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya está en vosotros, pero ahora hace una promesa y dice, y les enviaré la promesa. Hay una diferencia entre recibir al Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús y luego una promesa que está para la iglesia. Algo grande que Dios quiere hacer con los creyentes, llenarlos del Espíritu Santo. Es lo que nosotros le llamamos bautismo en el Espíritu Santo, o lo que se le llama en la Biblia la promesa del Espíritu Santo. O también se le puede llamar el revestimiento del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Cuando alguien viene a Cristo es porque el Espíritu Santo lo trabaja, lo ministra, no lo controla para que uno haga solamente lo que Él dice, como Él dice, tienes que hacerlo sí o sí. Sino que trabaja con la persona, convence a la persona y en la persona está la decisión. ¿Qué está en la persona? El decidir obedecer a la voz del Espíritu Santo, el decidir obedecer al llamado o decirle no. Porque también se le puede resistir al Espíritu Santo. Se le puede resistir también. Es decir, Él está trabajando, Él está hablando, Él está ministrándonos, Él está convenciendo a la persona y la persona podría estarle diciendo no, no. Eso se llama resistir al Espíritu Santo. Dice que los israelitas en el desierto resistieron al Espíritu Santo. En los tiempos de Esteban, en el discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, ahí se mira, hermano, donde Esteban le dijo a los fariseos, ustedes resisten al Espíritu Santo. Pero entonces el ser humano resiste a Dios, resiste al Espíritu Santo. De tal manera que cuando alguien le obedece a Dios y viene a Cristo, ya viene trabajado por el Espíritu Santo. Y las personas que tienen a Cristo, tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Y aquí el texto dice que los discípulos ya tenían al Espíritu Santo, pero Dios les promete una promesa, enviarles al Espíritu Santo como consolador, enviárselos como un revestimiento del poder de Dios, bautizarlos, como le llamamos también en la Biblia, bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, hermano, una cosa sabe Dios, y en la Biblia también nosotros encontramos esa enseñanza, que si alguien viene a Cristo, hermano, es porque quiere hacer la voluntad del Señor. Si usted un día vino a Cristo es porque quiso hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que los hijos de Dios, hermano, todos los hijos de Dios, allá en lo más profundo de su corazón, quieren hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacen. Y algo más, Dios conoce el que quiere hacer la voluntad de Dios. Dios conoce si yo quiero hacer la voluntad de Dios, si yo quiero vivir para Él, si yo quiero ser ayudado por Dios. Él conoce mi corazón. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios y quiere vivir para Él y se esfuerza para ello y hace todo lo posible, le voy a contar algo, eso lo sabe el Señor. Él sabe si usted lo está amando o no lo está amando. Él sabe cuánto es su medida de búsqueda, su medida de entrega, su deseo, su pasión por Él. ¿Qué quiere usted por Él? Que usted quiere depender de Él. Eso lo conoce Dios. Y cuando hay un corazón, cuando hay una persona, hermano, que en su corazón, que propone en su corazón agradarle, servirle, y que quiere depender de la ayuda de Dios, que quiere depender de la ayuda del Espíritu Santo, le voy a contar algo, eso lo conoce el Señor. Si alguien quiere depender de Dios y quiere confiar toda su vida en el Señor, echarle todas sus cargas a Dios y tomarlo como un amigo espiritual, como su Dios, y depender siempre de Él, quiero que usted sepa que eso lo sabe el Señor. Y como Él lo conoce, sabe su corazón al respecto, es aquí la palabra clave de nuestro tema. Él quiere ayudarnos, quiere ayudarnos. ¿Usted está dispuesto a ser ayudado por el Espíritu Santo? Amén. Como Él ya conoce sus intereses personales para Él, Él sabe ya qué es lo que usted quiere para Dios. Y Él sabe si usted quiere agradarle a Dios en todo. Entonces Él dice, fulano,
quiere depender, quiere caminar conmigo, quiere que yo camine con él o con ella, quiere vivir en mis caminos y quiere hacer mi voluntad. Entonces el Espíritu Santo dice, le voy a ayudar. ¿Cómo lo mira? Esa palabra es clave, le voy a ayudar. Le voy a ayudar. Cuando dice le voy a ayudar, hermano, es una bendición grande para los hijos de Dios. Porque ya no estamos solos. Por eso es que Él llamó aquí. Miren cómo lo llamó Jesucristo cuando lo prometió. El versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo lo oyen? Estará allí para siempre con vosotros. Hoy yo lo presento como ayudador y es el consolador de nosotros. Pero yo quiero presentárselo en este tema como el ayudador de usted. Y que si usted está dispuesto a ser ayudado por Dios. Él conoce sus intereses, hermano. Él conoce su deseo por Él. Él conoce entonces su pasión. Él conoce cómo usted quiere vivir para Dios. Todo lo que usted quiere hacer para Dios. Que usted quiere contar con Él hasta en el pensamiento más mínimo de su corazón. Él sabe si usted lo necesita en todo eso. Es porque Él lo conoce. Él le conoce sus intenciones. Él le conoce su corazón. Le conoce sus pensamientos. Y entonces Él ve, no le voy a decir el nivel de disposición, de dependencia, le diré en su totalidad, sabe si usted en verdad quiere depender de Él. Y es que tiene pasión, es que tiene deseo de depender del Señor. Y que si en verdad lo necesita, Dios, es que yo te necesito. Y yo sé, mis amados hermanos, que ustedes todos necesitamos al Señor, pero qué lindo es cuando ahora conscientemente yo necesito a Dios en todo y necesito de su ayuda urgentemente. Que quiero que me ayude en todo. Hay cosas que son fáciles para mí. Hay cosas que yo las puedo hacer. Hay cosas que son fáciles en mi corazón, en mi mente, en mis cosas que quiero hacer. Pero hay cosas que son difíciles y hay muchas cosas que son imposibles. Para mí, hay muchas cosas que son fáciles de hacer. Muchas cosas buenas de mi corazón, muchas cosas buenas relacionadas con mi Dios, muchas cosas buenas para la obra del Señor, para hacer algo para alguien, etc. Y puedo hacerlo, puedo alcanzarlo. Pero hay muchas cosas, hermano, entre ellas que son difíciles de hacer, que las quiero hacer, que las debo hacer, que son mi responsabilidad, que son responsabilidad, parte de la responsabilidad de nosotros, y que son difíciles, pero debemos hacerlo. Lo otro es que también hay cosas que se nos presentan para hacer y que queremos hacer y que son parte de nuestra responsabilidad, pero se nos vuelven imposibles. Ejemplo, que alguien esté con un problema serio de salud, grave, hermano, donde solo un milagro. Entonces, nuestro deseo es que esa persona viva, que esa persona se sane, que esa persona se levante, pero ya se vuelve un caso imposible. Es allí donde esta palabra es importante para todos. El Espíritu Santo ha venido para ser nuestro ayudador. Pero nuestro tema tiene que ver con disponer nuestro corazón para ser ayudado por Dios, porque Él sabe si estamos dispuestos a que Él nos ayude o queremos trabajar solo o no queremos contar con Él, porque es muy fácil no tomar en cuenta a Dios. ¿Sabía usted que es muy fácil no tomar en cuenta a Dios en lo que hacemos nosotros? Que muchas veces, pastor, no lo queremos al Señor, pero le entregamos, pero queremos ayudar. Y Dios no necesita ayuda de nosotros porque todo lo puede. Bueno. Al menos que busquemos un doctor, porque yo siempre digo que Dios ha dejado la ciencia para glorificar. Ok. ¿Verdad? Pero a veces nosotros decimos, yo le entrego las cargas todas a Dios, pero lo estamos ayudando. Sí. Y otro detalle al respecto es que no contamos con Él, que 100% no nos interesa contar con Dios. O sea, no estamos ni pensando en Él, ni encomendando aquello, y nos lanzamos. Muchas decisiones, tal vez en salud. Correcto. Decisiones que vamos a tomar. Ajá. Y no miramos el futuro. Correcto. En muchas decisiones donde podríamos estar nosotros tan interesados y necesitados de algo. Y es que eso es lo que necesito y eso es lo que quiero. Y paso por encima de lo que sea y aún paso por encima de Dios sin contar con Él. Y otro detalle, por mi descuido espiritual, por no estar constante en la presencia de Dios, ya como que me olvido de Dios, ya no me acuerdo de Él y como que dice, déjame a mí hacer lo mío. Y la gente comienza a andar como que Dios no existe, como que Dios no está. Por eso, hermano, es que la vida con Cristo es una vida
que debe ser una vida consciente de parte del creyente. No solamente soy cristiano y voy a vivir la vida suelta. No, es una vida que debe ser consciente en mí. Vivir conscientemente en la presencia de Dios. Saber que he hecho un compromiso con Dios, que existe un Dios que está en mí y que necesito de su ayuda. No quiero pasar por alto la ayuda de Dios. Entonces, como Él conoce sus necesidades, conoce sus deseos para con Él, que quiere de su ayuda, quiere que Dios lo ayude, y Él conoce todas las cosas que usted quiere hacer, todos sus planes, conoce todos sus deseos, conoce todo lo suyo, sus intereses. El Señor dice, conozco los intereses de Cristelia, por ejemplo. Sé qué es lo que quiere Cristelia, lo que necesita. Sé cómo trabajar con ella y cómo tratar con ella en sus asuntos. También dice Dios, tengo otras cosas que hacer que ella no se imagina, que también voy a tratarlas con ella, pero voy a tomar en cuenta lo que ella quiere hacer conmigo. Quiero tomar en cuenta sus intereses que han sido consagrados para mí. Como quien consagra para Dios todo un año. Señor, aquí viene mi 2026 con todos mis compromisos, con todas mis responsabilidades. El problema de mi salud, el problema de la educación de los hijos, las metas, los viajes, los proyectos, todo. Y lo consagra para Dios. Diosito lindo, le dicen algunos. Uno le dicen Diosito lindo, papito lindo, paito lindo, pero es una expresión como de un hijo hablándole a un padre con todo su corazón. Te traigo y te presento y necesito, Señor, tu ayuda. Hermano, yo no sé si usted así le presentó a Dios todo lo suyo este 2026. Ponerlo en manos de Dios, pero desear la ayuda del Señor. Dejarnos ayudar. Desear que Él esté con nosotros y darle lugar, porque Él entonces, Él va a tomarlo como de Él. Va a decir, lo de Cristelia es mío. No, porque Él conoce, hermano, la vida de nosotros. Y Él... Pero sabe Dios que no me conviene. Bueno, entonces allí donde necesitamos depender de Dios, porque hay cosas que no las vamos a entender nosotros, hermana. Necesitamos ponerlas en manos de Dios para que sea Dios obrando y trabajando en esa dirección. Ahora, miren, yo quiero presentarle a ustedes dos ejemplos bíblicos, para que ustedes puedan entender mejor esta plática y para que aprendan también que le beneficie. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia, aparecen dos señores de edad que se conocen como intercesores de Israel antes de que Cristo naciera. Una señora que se llamaba Ana y un señor que se llamaba Simeón. Personas, dice la Biblia, hermanos avanzados en edad. Pero los dos eran intercesores en Jerusalén. Y más Ana vivía ayunando, orando, consagrada para Dios, buscando el rostro del Señor. Dice la Biblia que esperaban la consolación de Israel, pero también al lado de ella estaba Simeón. Cristo nace, pero Simeón había recibido una profecía, un mensaje de Dios. Dios le había dicho, Simeón, no te vas a morir sin antes ver al Mesías, sin antes ver al prometido. Tú lo vas a ver con tu propio ojo. Entonces el hombre guardaba en su corazón un mensaje de Dios. Entonces él vivía comprometido con Dios, esperando la promesa. Él sabía que iban a hacer, que llegaría el Mesías, y se mantenía entonces orando. Quiero que observen algo. Quiero llevarlos al libro de Lucas, capítulo 2, hermano, y quiero que miren el versículo 25. Observen lo que pasa con el Espíritu Santo en la vida de ese hombre. Miren Lucas capítulo 2, versículo 25. ¿Por qué esta palabra? Esta palabra es importante esta noche, porque cuando usted vaya a la oración, llevará una palabra bíblica a su oración, y en su pensamiento y en su mente, y le va a beneficiar en su oración, le va a beneficiar en su fe. Ok, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Miren el verso 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, bueno, etcétera. Hay una gran profecía allí. Yo solo leí este texto para ponérselos como ejemplo. Dios le había revelado a Simeón planes espirituales, cosas espirituales, asuntos espirituales relacionados con Jesús, con el Señor Jesús. Ese hombre tenía en su corazón esa visión espiritual, que él vería al Hijo de Dios. Ahora mire, hermano,
Eso que había en el corazón de él, lo sabía Dios porque Dios se lo reveló. Lo sabía el Espíritu Santo. Era el deseo de ese hombre ver eso. El Espíritu Santo conocía ese motivo, conocía ese propósito, ese deseo, ese interés en el corazón de este hombre. Pasa el tiempo, el Mesías nace. Llevan a Cristo al templo. Nace Jesús y lo llevan al templo a presentar, hermano. Y en ese evento, cuando lo llevan al templo, Simeón no estaba en el templo. No estaba en el templo. ¿Dónde estaba? Posiblemente en su casa. Pero observe el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Ahí está, movido por el Espíritu. Dios conoce sus intereses. Ay, Dios mío, ahí está. Es lo que quiere decirles esta noche. Él quiere ayudarnos. Quiere recordarnos. Él quiere, o sea, que la carga no es solamente suya. Cuando usted ya se pone en las manos de Dios, ya Dios toma sus cosas las cosas de usted como suyas. Él dice, vine para ayudarte, soy tu ayudador, soy tu consolador, soy tu Dios. De ese momento ya sus cargas no están solas, sus compromisos no son solos, sus problemas que va a pasar no los va a pasar solo. Sus trabajos que quiere hacer no los va a hacer solo. ¿Por qué? Porque Él estará allí para ayudarlo y Él quiere ayudarlo. Por eso es que no hay que ser esquivo con el Espíritu Santo, no ser huraño con el Espíritu Santo, no ser descuidado con Él. Porque Él ha venido para ser de bendición para nosotros. Y si lo tomamos, sí, hermano, en este contexto de que lo necesitamos y que Él quiere ayudarnos, Él estará dispuesto a ayudarnos en todos los detallitos de nuestra vida. Nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, nos va a hablar, nos va a aconsejar, nos va a orientar, nos va a proteger, va a hacer un montón de cosas a nuestro favor. ¿Por qué? Porque lo hemos tomado con necesidad, le hemos consagrado nuestra vida, le hemos consagrado nuestros intereses. Estamos decidiendo de que su ayuda sea para nosotros. Señor, te necesito. Entonces dice Él, te voy a ayudar. Entonces ya no está solo. Ya no camina solo usted. ¿Sabe qué? Hasta lo va a traer a la iglesia. Lo va a traer a las reuniones. O sea que usted ya no actuará por su propia fuerza. Por nuestra propia fuerza no podemos hacer un montón de cosas. Por nuestra propia fuerza no podemos orar. ¿Sabían ustedes eso? Por nuestra propia fuerza no podemos orar. Por nuestra propia fuerza no podemos congregarnos. Porque le digo que cada quien ore por su ayuno personal que va a hacer para Dios con la iglesia. Por su vigilia que va a hacer para Dios. ¿Sabe por qué? Ore para que tenga la ayuda del Espíritu Santo, para que usted pueda ayunar y para que usted pueda hacer esa vigilia. Porque en lo de Dios, Dios nos ayuda para lo de Dios. Por eso es que, hermano, al romplón no funcionan las cosas porque no vamos con la ayuda ni con el poder de Dios. Hay cosas en Dios que solamente se hacen en el Señor. En la carne nosotros no podemos actuar en la carne. Nos volvemos completamente débiles. Se nos transforma en una carga poderosa. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, uno para las cosas más mínimas de mi vida. Mira acá, llevan a Jesús al templo y Él está por allá. Y de pronto, le voy a pintar un cuadro, cómo fue que lo movió el Espíritu Santo. Él anda por allá. Pero Dios sabe que en el corazón de Simeón está un propósito, hay un deseo, hay un interés. Dios conoce su plan, sabía que ese hombre estaba orando por ellos, era un asunto de él. Dios lo tomó como suyo, como de él también. Por allá anda Simeón y de pronto dice, me voy para el templo. Me voy para el templo. Hay algo que está trabajando adentro de él, algo que le está motivando, algo que lo está impulsando, algo que lo está empujando, algo que lo está motivando. Hay algo, es el ayudador. Ahí no es la carne, no es un arranque de casualidad. No es un asunto de cómo me salga o estoy aquí por casualidad. Allí ya no, para los hijos de Dios ya no. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo porque Él ha tomado nuestra dirección y nuestras cargas. Ha tomado nuestras responsabilidades para que ayudarnos en nuestras necesidades. Él ha venido para eso. Y movido por el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu. ¿Qué significa? No fue su cabeza, no fue su recuerdo, no fue su memoria, no fue su humanidad, sino que su ayudador, el Espíritu Santo, lo movió. Es decir, el hombre está en sus asuntos y de pronto se levanta, se encuentra con Cristo. ¿Cómo? Y el texto dice, movido por el Espíritu Santo. Porque el texto hace énfasis que el Espíritu Santo estaba sobre él, había venido sobre él y lo impulsó o lo movió al templo. Ayudado por el Espíritu Santo. Y aquí en adelante, si esta palabra le toca a su corazón esta noche, vaya, cuente con él. Conságrele todo a Dios y espere un ayudador que va a estar a su lado. Hermano, en la carne no podemos movernos nosotros así nomás, hermano.
¿Por qué se le vuelve un yugo la vida cristiana a muchos creyentes? Es porque le hace falta conscientemente recibir, aceptar y darle lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué la vida cristiana a muchos creyentes se le vuelve una carga? Se le vuelve un yugo, una dificultad, un peso tremendo, donde es un yugo, pues, es una carga. Por varias razones, yo le diría, porque están descuidados espiritualmente, porque conscientemente no están buscando esa ayuda, deseando esa ayuda, pidiendo esa ayuda, orando al Señor, o somos olvidadizos y como que dice Dios, no me estás tomando en cuenta, te estás moviendo en la carne, te estás moviendo en tu humanidad, en tu cabeza y en tu memoria, en tu experiencia personal, y eso cansa rápido a la persona y no tiene fuerza y todo queda allí. No fue porque Dios falló, simplemente no dependimos del Señor y Él miró que no estábamos dependiendo de Él, ni necesitábamos de Él, ni lo tomamos en cuenta. Entonces, la vida cristiana para creyentes así se les vuelve, hermano, muy pesado. Se les vuelve un yugo, se les vuelve una carga. Todo, aún su propia vida, su propio cuerpo, su propio peso, sus propias responsabilidades, aún su propia familia, sus propios compromisos, sus propios trabajos, se les vuelven un yugo, una carga porque están trabajando como solos. Y yo necesito conscientemente depender de Jesús, depender del Espíritu Santo, conscientemente buscarlo, clamarlo, estoy necesitado, y conscientemente invocarlo, pedirle, disponer mi corazón, necesito tu ayuda. Él conoce, Él mira, Él sabe el interés que usted tiene, conoce sus intereses, y dice Dios, entonces sí, de verdad me necesita, y entonces yo estaré con Él. Otro ejemplo, vamos, rapidito. Esto, la palabra les va a beneficiar a ustedes. Hechos capítulo 16, vamos. Observen en esta otra cita, Hechos capítulo 16. Esta es una lectura que voy a leerla para explicarla un poquito, solamente para sacar el contexto de lo que estoy mencionando acá. En Hechos 16, verso 6 al verso 10. Observen tres cosas poderosas del Espíritu Santo que es necesario que lo sepan los hijos de Dios. Y en especial en esta noche, en este momento y en esta meditación bíblica. Oiga, ¿qué dice la lectura? Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Un texto que habla de varias cosas importantes del Espíritu Santo, pero una de las cosas importantes que habla ahí es el Espíritu Santo protegiendo a sus hijos en el camino, protegiendo una misión del apóstol Pablo. Cualquier cosa que podría salir mal o podría salir como fracaso, el Espíritu Santo estaba como su guía. Allí era su guía, lo estaba dirigiendo. Pablo no andaba solo, y Pablo andaba con la bendición del ayuno, con bendición de la vigilia, con bendición de las oraciones. No solo oración de él y de su equipo, oración de las iglesias. Ese hombre se movía bajo la oración de Dios en lo que iba a hacer. Bien planeado, bien organizado, porque Pablo era bien organizado. Cuando Pablo hace esas giras misioneras, una de las cosas que él lleva en su corazón es que va a hacer la obra de Dios. Va contando con Dios, va con gente espiritual que lo van apoyando en la visión. Pero, y se van, hermanos, no se detienen. Ellos creen que van haciendo la voluntad de Dios y ellos andan haciendo la voluntad de Dios. Cuando llegan a un lugar que dice, hermano, el texto, el verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí los detiene el Señor, le dice, un momento, no se metan allí. Él los detuvo. Quiere decir que los iba dirigiendo. Quiere decir que estaba tratando con ellos, que los estaba ayudando, que los estaba acompañando, que los estaba dirigiendo. Los detiene. Qué lindo. Pablo tenía discernimiento de espíritu. Él pudo entender que fue del Espíritu Santo que lo estaba deteniendo. Hermano, necesitamos disponer de esa bendición espiritual de Dios. Es una necesidad que cada creyente tenga discernimiento de espíritu para que pueda discernir al Espíritu Santo. Oren por eso, amados hermanos. Así sencillito le diría yo. Oren para poder discernir al Espíritu Santo en circunstancias. En ciertas cosas y en circunstancias donde usted no sabe qué hacer. O donde no entiende cómo van a ser las cosas. Y que cómo son las cosas. Y está como confundido en algo. No se vaya lejos. Dígale a Dios que lo oriente. Dígale al Espíritu Santo que le muestre
que le hable, que lo diría, que usted quiere tener discernimiento de espíritu para entender al Espíritu Santo. Aquí Pablo pudo discernir al Espíritu Santo, él y su equipo. Él viene con su equipo, van para una gran gira misionera. Tienen que cruzar frontera de territorios. Y cuando van a cruzar, cuando van pasando por ahí, el Espíritu Santo viene y les dice, prohibido, no pueden pasar. Ellos entendieron la voz del Señor. Ellos van confiando en Él, depositaron su carga en Él, están dependiendo del Señor. Dios conocía ya sus intereses, sus planes, sus compromisos. Entonces Dios los tomó como suyo. Ahora va cuidando a su Pablo y a su equipo y los detiene. Qué lindo, estos hombres lo entienden y dicen, no, Dios está en este caso, entonces nos vamos a detener. Vienen ahora ellos humanamente con un plan B. Como quien dice, bueno, Dios no quiso que hiciéramos esto, pues vamos a hacer esto otro. Es como un plan B. ¿Y sabe qué resulta? Miren el otro texto seguido. El texto siguiente, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó, hermanos? El Espíritu no se los permitió. Otra vez. Ellos van dependiendo de la dirección de Dios. Ellos quieren que Dios los ayude. Entonces Él los va ayudando. Él no los va dejando fracasar. No les está permitiendo que entren a lugares donde Dios no quiere que entren. ¿Por qué? Dios sabía por qué. Entonces, hermano, aquí aparece lo de una visión espiritual que tuvo Pablo de noche. Miren, hermano, aquí el texto no dice nada respecto a que Pablo se puso a orar con su condiscípulo para esperar el tercer movimiento de Dios. El verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dicen los estudiosos del griego, de la lengua griega, en el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento, dicen que en esa parte, el apóstol Pablo, en ese tiempo, pasó orando, pero con una oración profunda, entregado a Dios, pidiéndole a Dios dirección. Y que esa visión vino como resultado de una profunda oración que Pablo hizo delante de Dios respecto a su gira misionera que estaba haciendo en ese entonces. Después de orar, una visión. Él mira que un hombre en un lugar llamado Macedonia les decía a ellos, pasen por Macedonia y ayúdanos. Miren el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Mire, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hermano, ayudado por el Espíritu Santo. Ya les presenté estos ejemplos a ustedes que son muy importantes para entender mejor a Dios. Hermanos, en la Biblia el Espíritu Santo se presenta como ayudador, como consolador y como guiador. Quiero que miren Juan capítulo 16, versículo 13. Ese texto dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Mire, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo glorificará a Cristo guiando nuestra vida. Él viene como un consolador, está como un ayudador. Es importante, amados hermanos, que todos los que estamos en este lugar dispongamos nuestro corazón para eso. Yo quiero ser ayudado por Dios, hermano. Voy a ser ayudado por Dios aún hasta para venir al templo. Voy a ser ayudado en Dios hasta para ir a la oración. Voy a ser ayudado en Dios hasta para mis ayunos. Voy a ser ayudado en Dios para mi trabajo, para mis compromisos y para todo. Ayudado, hermano, por Dios. Él quiere ayudarnos. Ustedes recuerdan el caso de Jesús en el ayuno. Mateo capítulo 4, verso 1, y lo que es en Marcos y Lucas, dice, hermano, que el Espíritu Santo impulsó a Cristo al desierto para ayunar. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para ayunar. Hermano, dispongamos nuestro corazón para que nos ayude el Espíritu Santo. Yo quiero ser ayudado por Él. ¿Usted no quiere ser ayudado por Él? Que no camine solo. Nos va a ayudar en todo. Así es que yo no sé esta noche si usted se ha divorciado del Espíritu Santo.
en términos conscientes, o sea que en el área consciente de su vida no le ha dado lugar a Dios, déle lugar. Póngale conscientemente todas sus cargas y sus compromisos a Dios y espere la ayuda del Señor. Hermano, es que es un amigo, es un guiador, está en usted, le habla, le recuerda. Aquí hay un texto que dice, Él os recordará todas las cosas y Él os guiará a toda verdad. Habla de impulsarlo, habla de llevarlo, habla de moverlo. Necesitamos esa bendición todos. O sea que conscientemente dispongamos de ello, de su ayuda, de su gloria. Él está con nosotros, porque es que Él no se separa de nosotros. Yo necesito a Dios en mi suspirar, lo necesito en mis pensamientos, lo necesito en mis ideas. Para venir a la casa de oración, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Para hacer una oración, para predicar, para enseñar, para trabajar en las cosas de la casa, para compartir con ustedes, para enfrentar mis problemas, para enfrentar mis pruebas, para enfrentar mis luchas. Para hacer mis ayunos necesito al Espíritu Santo. ¿Quién impulsó a Jesús al desierto para ir a ayunar? El Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó. ¿Quién le recordó a Simeón que fuera al templo? Y en la hora señalada, el Espíritu Santo. Puesto a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Ahí está la palabra de esta noche. Si le beneficia, hermano, hablen algo con el Señor.